Buenas noches, mi nombre es Gabriel Yair Interiano Méndez. Actualmente curso doctorado grado Grupo A de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En esta ocasión vamos a delimitar el área de auscultación pulmonar de un paciente canino. Bien, esta se limita en tres fases, que es la zona craneal, dorsal y ventral. Tenemos que, para delimitar la zona craneal, trazamos una línea perpendicular al suelo desde la escápula hacia el olecranon, y para trazar la línea dorsal, imaginamos una línea paralela desde las vértebras lumbares del ángulo dorsocaudal de la escápula hacia la costilla número 11. Y bien, para marcar la línea ventral se hace desde la tuberosidad coxal hacia la costilla 11. Y bien, desde la tuberosidad isquiática a la costilla número 10, que es la que se encuentra por acá. De la articulación escapulumeral a la costilla número 8, y de la costilla número 8 al hueso de cranón. Y así se delimitaría el área de auscultación pulmonar de un paciente canino. Bien, también tenemos que tomar en cuenta que el área de auscultación de un paciente canino va a variar siempre en tallas y distribución muscular. Y por mi parte esto sería todo.